el Día Internacional del Trabajador, todo este contexto internacional, pero Honduras tiene su propia historia también, muy específica. Tenemos un movimiento obrero que viene desde las mineras, ¿no? Pero que tiene un punto importante en la huelga, en las bananeras y sobre todo en la huelga del 54. ¿Qué nos puede comentar, Carlos, sobre la importancia de la huelga del 54 para Honduras? Bueno, la huelga del 54 fue la culminación de un proceso y el inicio de otro. ¿A qué me refiero? Fue la culminación de un proceso de lucha, de toma de conciencia y de organización de los obreros bananeros de nuestro país a lo largo de 30, 40 años. Es decir, la huelga del 54 no aparece de la noche a la mañana, sino que fue la acumulación de experiencia de las huelgas de la década del 20 que llevaron a cabo los trabajadores obreros, los trabajadores bananeros, junto con dirigentes como Juan Pablo Wanra y Cálix Herrera y otros de esa época, y que fueron reprimidas, violentamente reprimidas con la dictadura carista. El proceso de lucha obrera necesitaba que los trabajadores hicieran conciencia y poco a poco fueron descubriendo que no bastaba simplemente levantarse violentamente o desafiar con valentía de un trabajador contra un capataz para resolver los problemas, sino que había que organizarse. Y la huelga del 54 fue eso, la capacidad sobre todo los campeños, los obreros bananeros, para organizar su fuerza, que sumaban 30.000, 40.000 obreros en todo el país, y establecer sus reclamos. El proceso de organización fue impresionante, es decir, si pensamos que hace 70 años, ¿m? Por ejemplo, en Progreso se reunieron 10.000 obreros que tenían que vivir cotidianamente en la ciudad, hacerse la comida, cuidar que no les pasara nada de las provocaciones de la patronal, de los rompehuelgas que había, etcétera, etcétera. Tuvieron un nivel de organización impresionante que llevó, por ejemplo, a que Amaya Amador dijera que en Progreso se había establecido una pequeña comuna de París. ¿Qué significa eso? Que en Progreso, duró la huelga, la clase obrera gobernó. ¿Mm? Para entrar y salir de Progreso había que pedirle permiso al Comité Central de Huelga. ¿Mm? El comandante de armas, que era la figura represiva más importante de esa Honduras bananera, de la República Bananera, y que era el que mandaba y decidía sobre vida y muerte de los hondureños, ese comandante de armas tuvo que pedir la autorización al comité de huelga para poder salir de Progreso porque no existían puentes, había que cruzar a través de una barcaza y esa estaba controlada por los trabajadores. Si no tenía autorización, no salía. ¿M? La organización de la alimentación por parte de no solamente las mujeres, sino los propios hombres, a los que castigaban los mandaban a pelar guineo. ¿M? La seguridad en Progreso la establecían las mujeres. ¿M? No, no el hombre, sino que la mujer con una vara iba y al que encontraban cometiendo algún tipo de delito o respondía a alguna provocación, era castigado para que fuera a prepararle comida a los demás. Y dicen que en esos 90 días fue cuando hubo menos delitos en la ciudad de Progreso. Es decir, la autoridad de la clase obrera fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque eran nuestros iguales. ¿Quién controlaba la ciudad? El obrero bananero que era familiar o amigo del vecino de la ciudad. Entonces se logró mantener el control. Ese fue el primer elemento más importante de la huelga, la capacidad de organización de una clase obrera que no tenía sindicato, no tenía cuota sindical, no tenía apoyo de ONG, no tenía apoyo de absolutamente nadie, salvo su propia fuerza. Es decir, que ahí vimos lo que Marx dijo, que la liberación de la clase obrera será obra de ella misma. ¿Mm? Es decir, en Honduras se dio, fue la clase obrera la que hizo esa huelga. Y qué importante con esto que dice, porque, vaya, por ejemplo, sabemos que la huelga nos dejó un montón de beneficios, ¿verdad? Y se puede hacer una lista enorme, pero muchos de esos beneficios, así como muchas conquistas que se han tenido en otro momento, se han querido atribuir a personajes específicos. O sea, de hecho, ahí se quiso atribuir al gobierno que fue todas las conquistas que se dieron, pero fue producto de la huelga del 54. Así es, si no hubiera existido huelga del 54, no habría habido Código del Trabajo, ni reforma agraria, ni voto para la mujer, ni reforma universitaria, absolutamente nada. Hubiéramos continuado con la República Bananera. ¿Mm? O sea, la importancia de la huelga, más allá de lo que consiguió como derechos para los trabajadores que le hicieron, fue haber conquistado un lugar para la clase obrera en la historia del país.
A partir de ese momento, la clase obrera tenía que tomarse en cuenta. Por la fuerza, no porque haya una ley que dijera democráticamente consultemos a los trabajadores a ver qué opinan. No, había que consultarlos porque si no se consultaban, podían irse a otra huelga y peligraba todo el andamiaje jurídico social de Honduras. Le pongo un ejemplo. La huelga del 54 inició por un aumento salarial, un aumento de 50 centavos en la jornada laboral. ¿Hecho a quién? A la compañía bananera. Es decir, algo que ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, ¿qué significó eso en Honduras? Significó que todo el pueblo hondureño, campesinos, pobladores, respaldaron a los trabajadores campeños contra la compañía extranjera. Eso, en términos políticos, es una lucha antiimperialista. Una lucha antiimperialista por un aumento de salario. Si el imperialismo norteamericano veía cómo en Honduras podía perder el control de este país si los trabajadores seguían luchando. Entonces, ¿qué tenía que hacer Estados Unidos para poder mantener el control sobre Honduras? Empezar a meter reformas para tranquilizar a la clase obrera. Todas las demandas que se exigían, darlas, pero con alguna traba, con algún condicionamiento. Y así surge el Código de Trabajo, una enorme conquista, pero al día de hoy no ha habido ninguna huelga legal, porque el Código no la permite. Ahora, sabiendo la importancia de la huelga del 54, ¿verdad? Y además todos los beneficios, como dice el compañero Vadim, también hay que recalcar una cosa, que a partir de ahí, ¿se considera usted que surgen ya los movimientos obreros ya organizados, ya como sindicato? Sí, y no solamente el movimiento obrero como sindicato. Ustedes son docentes, ¿y cuándo surgen los gremios magisteriales? 70, 70, 80. Por Prosuma, antes, ajá, la década del 60. 38, Fue el primero. Surge después de la huelga del 54. Es decir, los obreros se organizan como sindicato y a partir de ese momento toda la sociedad hondureña agarra el modelo obrero y empieza a organizarse. Los campesinos, que existían antes de los trabajadores, se organizan como gremios campesinos a partir de la huelga del 54. Las luchas más importantes del movimiento campesino, las que dirigió Lorenzo Zelaya. Lorenzo Zelaya era obrero bananero que fue despedido, se hace campesino, organiza a los campesinos con un modelo sindical de asamblea permanente, decisión colectiva, movilizaciones, etcétera, y provoca el movimiento campesino más fuerte en la historia de Honduras, que luchaba por las tierras que estaban en manos de la compañía bananera. Los maestros se organizan, los estudiantes se organizan, la mujer conquista el derecho al voto que lo venía peleando desde años anteriores, pero lo conquista hasta después del 54. Es decir, el imperialismo tuvo que cambiar la forma de dominación en Honduras. Ya no bastaban dictaduras porque este país iba a ser conquistado por la clase obrera si seguían con dictaduras. Entonces dio democracia, dio elecciones libres. Honduras se deshace de las dictaduras mucho antes que el resto de Centroamérica, ¿vale? Definitivamente ha habido dictaduras. Claro. Por ejemplo, estuvo la de Osvaldo López Arellano, estuvieron las otras de los militares después del segundo gobierno de Osvaldo López, pero si nosotros comparamos Nicaragua con la familia Somoza que gobernó durante casi 50 años, si comparamos El Salvador con las dictaduras militares, distintos gobiernos militares que gobernaron desde el 32 hasta el 81, Guatemala, en Honduras ninguna dictadura pudo consolidarse más de 2 o 3 años. Ahora, yo considero eso también, Carlos, porque hubo a partir del 54 se dieron los gobiernos militares en Honduras, que creo que a partir del 56 hasta el 82, que ya se retoma la democracia en Honduras, pero obviamente en esos periodos de como de 30 años se dio bastantes golpes de Estado. Bueno, no, exactamente no es así. Ah. Es decir, había una dictadura que no era militar, que era el cariato que se le decía, que gobernaba el seguidor de Carías. Hubo golpes militares que pretendieron ser de derecha, pero como la huelga no daba márgenes para ser muy represivos, hubo un golpe militar que democratizó el país, que es el golpe militar del año 56, que permite, o 57, que permite el regreso de los exilados, por ejemplo. Un montón de dirigentes liberales que estaban en el exilio regresan al país y por primera vez en la historia de Honduras se dan elecciones democráticas libres sin fraude, que las gana Vidal Morales
El gobierno de Videla Morales fue el primer gobierno democrático después de la dictadura de Carías. Es decir, la democracia no empieza en el 82. Hubo democracia en el 63, 62, hasta el 63 que le dan golpe de Estado a Videla Morales. Intervalo, va como Y este golpe de Estado duró hasta la guerra con El Salvador. Después, Osvaldo López tuvo que cambiar su discurso gorila, represivo, antiobrero, de atacar a los sindicatos para apoyarse en los sindicatos, darle, por ejemplo, a los sindicatos el decreto 30, que significaba que todo trabajador debía cotizarle, aportar económicamente al sindicato. Eso lo hizo la dictadura militar de Osvaldo López Arellano en su segundo gobierno. Se reunía con los miembros del Partido Comunista los fines de semana para decidir algunas políticas de ese periodo que se llamó desarrollismo en Honduras. Se aprobó la reforma agraria, el Código de Trabajo, es decir, hubo una modernización del país. Después, a mediados de los 70, eso empieza a cambiar. No solamente en Honduras, a nivel internacional y centroamericano. Debido a la Guerra Fría, me imagino. Posterior a la Guerra Fría, cuando la derrota de Estados Unidos en Vietnam, todos los movimientos sociales del mundo avanzan, entonces viene un nuevo movimiento represivo. Recordemos Pinochet en Chile, Sí. Videla en Argentina. Aquí en Honduras, el gobierno reformista de Osvaldo López es derrocado por la cúpula militar con el escándalo bananero, y se pone una cúpula militar formada por los argentinos, por la dictadura argentina, y entramos al periodo de desapariciones y persecuciones que coincide con el proceso de la revolución nicaragüense. Es decir, vemos cómo hubo un espacio democrático conquistado a partir de la huelga del 54 que después se va cerrando. Sin embargo, a inicio de la década de los 80, una nueva crisis del sistema político hondureño, esa democracia frágil porque realmente no era democrática. El gobierno de Osvaldo Suazo Córdoba era un gobierno eminentemente represivo que provocó desapariciones en nuestro país, persecuciones de todo tipo. Se estalla una crisis, no había cómo sacar esa crisis adelante, y nuevamente las centrales obreras intervienen con una propuesta que es la alternativa B, por la cual en las elecciones del 84 todos los movimientos internos fueron a las elecciones generales. Y de esa manera se eligieron simultáneamente al candidato del partido y el partido gobernante. Esto creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día lo desconocen. Esas elecciones fueron las que llevaron la presidencia a José Simón Ascona. En esas elecciones, Rafael Callejas obtuvo más votos que Ascona, pero el Partido Liberal en sus distintos candidatos sumó más votos que el Partido Nacional. Y por lo tanto, el Partido Liberal debía gobernar y su candidato más votado era el presidente. Esa salida negociada, y que si no había salida, participaron las centrales obreras en eso. Hoy en día las centrales obreras no participan en absolutamente nada. Solamente se les informa por parte del gobierno lo que se va a hacer y ya. Solo sientan a la negociación del salario mínimo, que ya está definido cuál va a ser el incremento que se va a hacer. Carlos, después de ese contexto,